créalo y vívalo. En Gálatas 5:16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchas veces la vida cristiana se ha presentado como una carga pesada, una lucha interminable para llegar a ser aceptados por Dios. Hay creyentes o vemos creyentes agotados tratando de parecer santos, intentando alcanzar aprobación, esforzándonos por producir con fuerzas humanas lo que solamente el Espíritu Santo puede generar. Pero el Evangelio no se trata de aparentar transformación, se trata de vivir desde la transformación que Dios ya produjo en nosotros. Así como un niño no lucha para convertirse en adulto, sino que crece naturalmente porque tiene vida dentro de sí. Y todos nosotros pasamos por allí porque fuimos niños y ahora somos adultos. El creyente también crece espiritualmente porque ha nacido de nuevo, porque hemos nacido de nuevo. La vida cristiana no comienza con nuestro esfuerzo humano, sino con la nueva naturaleza, con la naturaleza de Cristo, con la nueva vida en Cristo. Nuestro llamado no es tratar de ser hijos, sino vivir como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos frustrados intentando cambiar por nosotros mismos. Él nos quiere hijos que aprendamos a caminar diariamente con el Espíritu Santo de Dios. Y mire, a veces nosotros estamos como mi sobrino Joseph. Mi sobrino Joseph tiene 1 añito y ya empezó a dar sus primeros pasos, pero él no quiere caminar, sino que quiere correr. No, Dios quiere que hagamos el paso a paso. Gateamos, caminamos y luego corremos, pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros realmente podemos creerlo y vivirlo? Esa transformación en Dios. Número 1. Nosotros ya somos hijos de Dios. Muchas veces vivimos tratando de ganar una identidad que Cristo ya nos dio. La salvación no la tenemos por obra, se recibe por gracia. Cuando recibimos a Cristo, fuimos adoptados en la familia de Dios. Ya no somos extraños ni rechazados, somos hijos amados. En Romanos 8:15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamáis: Abba, Abba, Padre. Mire, muchas veces la religión nos dice: esfuérzate para que Dios te acepte. Pero el Evangelio de Jesucristo, el que Él nos predicó y que nos sigue predicando, dice: Dios ya nos aceptó en Cristo. Ahora vive desde esta verdad. Vivamos desde la verdad de que Jesús fue a la cruz del Calvario por nosotros y nos hizo hijos. No luchamos para ser hijos, vivimos porque somos hijos y no de cualquiera, de nuestro Padre Celestial. Número 2, el crecimiento espiritual es un proceso natural. Un niño crece porque tiene vida dentro de él. De la misma manera, nosotros como creyentes crecemos porque el Espíritu Santo habita en nuestro interior. Muchas veces queremos cambiar instantáneamente, pero Dios trabaja en procesos. El crecimiento espiritual no siempre es rápido, pero sí constante cuando permanecemos conectados a Dios. Nosotros tenemos que entender, mira, puede que muchas personas, ¿qué ocurre? Muchas personas, cuando nosotros les decimos que estamos asistiendo a una iglesia o que nos estamos congregando en la oración de las 3 de la mañana, ya de una vez nos vieron como con alas, nos volvimos ángeles, llenos de luz. Sí, estamos llenos de luz, pero no dejamos de ser seres humanos. Hemos sido trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y el reino de la oscuridad va a trabajar para que nosotros regresemos. Y una de las cosas que a Satanás le gusta hacer es que la gente nos empiece a juzgar porque quizás no tenemos los cambios que ellos esperan ver en nosotros. Pero cada día el Señor empieza a trabajar en nosotros.
Ojo con esto, no es una justificación para el pecado, no. Es que tú tienes que entender que tu proceso no es de correr, que tu proceso no se compara con el de ningún otro, de que somos únicos y que Dios a todos nos trata de formas distintas y nos habla de formas distintas. Yo estaba hablando con alguien de mi iglesia en apartado y me decía, pastora, mire, Dios a mí me habla y me habló y me dijo, ajá, ¿y tú cuándo te piensas bautizar? Y la gente no me cree cuando yo le digo, es que Dios sabe comunicarse con cada uno de nosotros, hermano. Dios sabe la manera de hablarnos a cada uno de nosotros. Yo sé perfectamente, el lenguaje de Dios conmigo es a través de los sueños. Yo entiendo perfectamente cuando Dios me habla a través de un sueño. Yo encuentro personas que me llaman, yo tengo una amiga que quiero mucho y me llama y me escribe un sueño y yo le digo, ven acá, de verdad tú no entendiste nada. Y me dice, no, yo no entendí nada. Y yo leo el sueño y para mí es como leer cualquier receta de cocina. Pero es porque es un lenguaje que Dios habla conmigo y con cada uno Dios tiene un lenguaje y una forma bien particular de hablarle, ¿sí? O sea que usted no puede comparar su proceso, su relación con Dios con la de otros, no. Entonces vamos a caminar este paso a paso, vamos a caminar en fe, no vamos a tratar de correr cuando todavía no nos toca correr y vamos a permitirle al Espíritu Santo de Dios que haga la obra que tenga que hacer en nuestras vidas. Mire, ¿por qué el crecimiento de muchos niños se convierte doloroso? El pediatra le dice a la mamá, durante los primeros 6 meses solo dele leche materna. Pero en las familias empiezan, no, dale un poquito de sopa, eso no le hace daño. Dale un poquito de frijol. Y mire, si los frijoles a nosotros adultos nos caen pesados a veces, ¿usted se imagina el estómago de un bebé? Dele leche materna, de por Dios, obedezca. Entonces, a veces nosotros a un bebé espiritual, de una vez le queremos poner un plátano seco. No. Cuando es leche lo que debe tomar. Entonces, estamos frustrando el crecimiento espiritual de muchas personas. Se está haciendo doloroso, ¿sí? Se está haciendo doloroso y a algunos hasta le está costando la muerte espiritual. Entonces, vamos a permitir que sea Dios quien nos alimente, ¿sí? En 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona lo que comienza. El crecimiento toma tiempo. Hay temporadas de madurez, de aprendizaje, de poda y de fortalecimiento. Nuestro deber no es producir el crecimiento con ansiedad, no señor, sino permanecer en Cristo. Permanecer en Él es lo que nos va a ayudar. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. El fruto no se fuerza, el fruto nace de la permanencia, de estar allí con nuestro Señor. Número 3. Caminar en el Espíritu produce una vida diferente. En Gálatas 5:16 nos dice, peleen solo contra la carne. Peleen solo contra la carne. Sino que nos dice, andemos en el Espíritu. En Gálatas 5:16 dice, no te pelees con la carne, anda en el Espíritu. No satisfagas los deseos de la carne, anda en el Espíritu. La victoria no viene con esfuerzo humano, sino con la dependencia del Espíritu Santo. Y cuando caminamos en el Espíritu, nuestros pensamientos cambian, nuestras decisiones cambian, nuestros deseos comienzan a alinearse con Dios, ¿sí? Todo en nosotros empieza a cambiar. Mire, a lo que usted y yo nos enfoquemos más, hacia allá nosotros vamos a creer, hacia allá nosotros vamos a vivir, hacia nosotros vamos a entender y aún hasta nos va a aparecer cosas en redes sociales. Lo que usted empiece a buscar, eso le va a salir. Asegúrese que usted y yo nos estemos llenando de palabra de Dios, estemos creciendo en la palabra de Dios, estemos viendo cosas que realmente nos edifican.
que realmente estén edificando nuestra vida, que esté edificando tu vida, que está alimentándote como ese bebé, como ese niño o como ese adolescente en la vida cristiana o como ese adulto en la vida cristiana. ¿Qué nos está alimentando? ¿Qué está llenando nuestras vidas? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Realmente estamos permitiendo que el Espíritu Santo de Dios nos dirija? Que el Espíritu Santo de Dios llene nuestros pasos, camine con nosotros realmente. Estamos saliendo a tomar decisiones a la loca tolondra, a la huella de los tarros y al son de los tamarindos. No, Señor, párele ahí, hermano. Bájale dos rayas esa intensidad. Camine con el Espíritu Santo de Dios. Camine con Él. Dígale, Señor, realmente yo quiero caminar contigo. Yo quiero que me lleves de tu mano. Yo quiero hacer las cosas a tu manera. Quiero tener amistades a tu manera, quiero hacer negocios a tu manera, Padre Celestial. No quiero seguir en el mismo sistema del mundo, no quiero seguir haciendo las cosas de la misma manera, quiero hacerlo como tú lo haces. Es como cuando les colocaba el ejemplo de lo que dicen los médicos. Los doctores dicen, hasta los primeros 6 meses, por favor, denle leche materna a los bebés. Luego empiezan a decirles, denle una serie de papillas que no tengan azúcar. No hay afán por darle azúcar a un bebé. Entonces, mire, pueblo de Dios, que usted y yo podamos empezar a decirle, Señor, de verdad que yo te creo, de verdad que yo voy a permitir que tú me des la alimentación que necesito, Padre de la gloria. Claro, al bebé de 1 año que nosotros tenemos aquí, cuando le ponen un poquito de Coca-Cola, se enloquece, quiere más. Sí, pero no es lo que le conviene. Y el Espíritu Santo, como ese Padre responsable, no te va a dar lo que no te conviene. En esta hora dile, Señor, de verdad yo necesito ser guiada por ti. Yo necesito ser guiado por el Espíritu Santo. Mire, nosotros realmente estamos en un mundo del engaño. Yo no sé cuántos de ustedes todos los días, a mí por ejemplo todos los días me llega un mensaje que yo debo en no sé qué parte, que siga tal link, pero yo nunca los abro. Estamos en la era de la estafa, de la mentira, del engaño. Y realmente usted y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces Él va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestras decisiones, va a cambiar nuestros deseos. Nuestros deseos empiezan a alinearse con Él. Y mira, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, nosotros no vamos a ser esas personas irresponsables en la alimentación de un bebé. Cuando hay un bebé en casa, todo el mundo opina. Todo el mundo opina de qué se le debería dar, que no, que sí, menos las recomendaciones del médico. Y en este momento vamos a mirar al médico como al Espíritu Santo de Dios. Y entonces tú vas a callar todas las voces y tú vas a empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. No lo que diga tu amigo, no lo que diga tu amiga, no lo que le pareció, no lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Permítete ser guiado por el Espíritu Santo de Dios en esta hora. Dile, Espíritu Santo, yo realmente necesito creer y vivir contigo, Espíritu Santo de Dios, en un mundo que está plagado de engaño y de mentira. Entonces, mira, muchos creyentes vivimos en ocasiones frustrados porque intentamos vencer la carne en nuestras fuerzas humanas. Pero la carne no se somete con fuerza humana, se vence caminando diariamente con Dios. El Espíritu Santo no solamente nos corrige, también nos da fortaleza, nos guía y nos transforma nuestro interior. En Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y número 4, crezcamos en reposo y en confianza en Dios. El crecimiento espiritual no debe producir ansiedad, sino descanso. Hebreo nos enseña que entramos en el reposo de Dios por fe. Esto significa confiar en que Él está obrando, aun cuando no vemos cambios inmediatos. En Hebreos 4:2 nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que ya oyeron. Dice, pero los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. Descansar en Dios no significa pasividad, no significa que yo me voy a decir, ay, bueno, yo no me voy a levantar más a orar y como Dios quiera. No. Significa de que yo voy a permitirle a Dios actuar en mi vida. Descansar en Dios no significa pasividad, significa confiar mientras obedecemos. Significa que seguimos orando,
seguimos congregándonos, seguimos alimentándonos de la palabra de Dios y seguimos obedeciendo. Y mientras nosotros permanecemos en Él, el crecimiento va a suceder de forma natural en nuestras vidas. Mire, nadie sabe qué está pasando cuando arrojamos las semillas en el fondo de la tierra. Nos toca esperar. Nos toca esperar que la semilla muera y se empiece a germinar. Nos toca esperar. Nos toca esperar, simplemente esperar en Él. Entonces, vamos a esperar en Él. Y nosotros tenemos que mantenernos en la palabra. Por eso en Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, tú has empezado tu caminar con Cristo y es como ese grano que sembramos, cayó ahí en la tierra. Mucha gente querrá ver frutos ya, pero no es ya. Pero luego, después de unos meses, después de algunos años, por ejemplo, como el caso del mango, después de algunos años, vemos cómo cada año nos da cosechas. Cómo cada año nos da cosechas. Tú no tienes que comparar tu proceso con el de nadie. Tú no tienes que estar mirando hacia otras personas. Tú tienes que mirar hacia Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque Él se encargará de mostrar el fruto en nosotros. Él se encargará de dar testimonio de nosotros, pueblo de Dios. Mire, la vida cristiana no fue diseñada para vivir en agotamiento, sino en comunión con el Espíritu Santo. Dios no te llama a fingir santidad, te llama a caminar con Él. Nosotros no tenemos que vivir tratando desesperadamente en convertirnos en alguien diferente, sino que esperar que Cristo sea el que nos haga esas nuevas criaturas, que Cristo sea el que nos transforme. Por eso en 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros tenemos que empezar a creer en lo que ya somos. ¿Y qué somos? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios vamos a crecer espiritualmente conectados con Cristo, alimentándonos de la palabra, orando constantemente, congregándonos y permaneciendo en el Espíritu. Mientras caminamos con Dios, Él hará la obra en nuestras vidas. Así que tenemos que creerlo y vivirlo. Él se encargará de hacer esa obra en nosotros. Créelo, dilo bien fuerte: Dios se encarga de hacer su obra en mi vida. Levanta tus manos y ora conmigo. Padre Celestial, gracias porque en Cristo ya somos tus hijos. Gracias porque no tenemos que vivir tratando de ganar tu amor, sino de descansar en la obra perfecta de Jesús. Ayúdanos a caminar cada día en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Fortalece nuestra fe. Dile: Señor, fortalece mi fe para confiar en que tú estás obrando en nosotros, aún en los procesos lentos. Enséñame a permanecer en tu palabra, a vivir en obediencia y a descansar en tu gracia, Padre. Quita toda ansiedad, toda frustración y todo cansancio espiritual, Padre de la gloria. Haznos crecer espiritualmente de manera saludable, firme y constante. Que nuestra vida refleje el carácter de Cristo y que el fruto del Espíritu sea tu evidencia en nosotros, Padre Celestial. Hoy declaramos que creemos en tu palabra y decidimos vivirla. En el nombre de Jesús, amén, amén.